Buenas tardes, bienvenidos al webinar de hoy. Hoy tenemos de invitado a Alejandro Alvarado Sánchez. Él es pintor paisajista de nuestra alma mater de aquí de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en paisajismo. Tiene también licenciatura en docencia y bueno, como yo les había dicho, es pintor. Se ha especializado en esta parte de paisajismo y él va a ser el que hoy nos va a estar poniendo al tanto de cuestiones sobre manejo del espacio y cómo trabajar con él. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para mí es un honor y un gusto estar aquí dando esta humilde charlita para ustedes, aquí colaborarles un poquito con lo del trabajo comunal. Yo ya pasé por esa parte y uno sabe que toda ayuda, ¿verdad?, es bienvenida y de paso de compartir un poquito de lo que aprendí en la maestría en paisajismo con ustedes el día de hoy. Ok, no, buenísimo. Pues de nuevo, bienvenido. Y aquí estamos entonces a poner atención y somos todo oídos. Ok. Bueno, como decía Alfredo, ¿verdad? Yo soy pintor paisajista, yo me especialicé en la rama de paisajismo y diseño de sitio en la Universidad de Costa Rica y el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de lo que es paisajismo urbano, y dirigido hacia la realización de un proyecto como el que se está estableciendo en este trabajo, ¿verdad? Que es sobre huertas urbanas con material de reciclaje. Entonces, si quieres pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, ahí, bueno, hay una pequeña presentación. Entonces, seguimos. Bien, iniciamos con esta imagen, ¿verdad? Que es una pintura de Salomón van Ruysdael. Esto para explicar un poquito la dinámica del paisajismo, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han escuchado la expresión un paisaje pintoresco o qué pintoresco. Bueno, esa expresión proviene de siglos anteriores, cuando, como podemos ver aquí en esta pintura al óleo, podemos ver que el paisaje es como muy diseñadito, como que los árboles, todo está muy puestico, ¿verdad? Eso era porque antes, bueno, la realeza contrataba pintores como paisajistas. Entonces el pintor se encargaba en aquellos años de hacer el diseño, ¿verdad? Él diseñaba el paisaje, él diseñaba los jardines del palacio como si fueran cuadros, con mismos eh, componentes compositivos, valga la redundancia. Qué sé yo, qué profundidad, qué texturas, qué colores, luz, sombra, efectos visuales, entre otros, igual como componer un cuadro. Y los arquitectos e ingenieros en aquel entonces se encargaban de dar realidad, de hacer realidad el diseño del, del pintor, y de ahí viene entonces la expresión el paisaje pintoresco, ¿verdad? Porque es un paisaje diseñado como si fuese un cuadro. Si quieres, seguimos la siguiente. Ok, a manera de introducción, vamos a ir continuando. Bien, tenemos al ser humano y su entorno. Aquí, bueno, con esta imagen de Leonardo da Vinci, lo que les quiero hacer reflexionar es que el ser humano es uno de los pocos seres en el planeta Tierra que tiene la capacidad de observar y de modificar su entorno. Para modificarlo, ¿en qué sentido? Modificarlo, bueno, no solo en la parte estética, sino también en la parte utilitaria, en la parte económica, en la parte política, en la parte social, lo adecua a sus necesidades. Y esto es como uno de los conceptos básicos del paisajismo, ya sea un paisajismo en zona verde, un paisajismo en zona urbana o en zonas mixtas. Siguiente, por favor. Bien,
Aquí, bueno, vemos algunas muestras de frescos y de columnas egipcias que nos demuestran que lo que es el arte, la arquitectura y el paisajismo han sido, ¿cómo se dice? Han sido como una triada desde tiempos antiguos, desde las antiguas civilizaciones, lo cual, bueno, a mí en lo particular, como yo soy pintor y en la carrera de pintura uno lleva historias del arte, bueno, que eran de mis cursos favoritos, de hecho, uno en esas historias del arte veía mucho lo que era la arquitectura y el arte, cómo siempre estuvieron juntos, eran como una especie de hermanos siameses. Y muchas veces uno veía imágenes de estas en donde se registraba, como ustedes pueden ver, lo que era la flora y las actividades cotidianas de las civilizaciones antiguas. O como vemos aquí en el ejemplo de la columna, podemos ver ya registros de la vegetación del lugar, ¿verdad? En aquel momento. Pero cuando yo llegué a la maestría en paisajismo, también llevamos historia del paisaje. Y entonces para mí, desde esta perspectiva, fue muy interesante porque pude ver aquella otra parte o aquella otra faceta que en las historias del arte no veíamos tanto, ¿verdad? En aquellas historias del arte que se concentraban más en las obras artísticas y en la arquitectura, pero resulta que el paisajismo también va de la mano, ¿verdad? Porque cuando el ser humano, sobre todo en las civilizaciones antiguas, modificaba su espacio, ¿verdad? Como les decía, no solo por cuestión utilitaria, era también una cuestión arquitectónica, pero el arte acompañaba a la arquitectura y el paisaje, los alrededores de toda esa amalgama de arquitectura y de arte, también era parte de ella. Siguiente, porfa. Ok, aquí vemos varios ejemplos, ¿verdad? De lo que son jardines en los diferentes continentes. Cuando hablamos de paisajismo, bueno, podríamos realmente decir que el paisajismo es el diseño de jardín, ¿verdad? Más adelante voy a explicar unas cuestiones del paisajismo, ¿verdad? Bueno, el paisajismo con respecto al diseño de jardín. Entonces, cuando hablamos del diseño de jardín, hablamos de jardines de diferentes tipos. Hay jardín de encuentro, jardín del amor, jardín del conocimiento, jardín de la locura, inclusive. Y como en estos casos, ¿verdad? Hay jardines de reflexión, pues sería tal vez como el jardín que ustedes pueden ver aquí, el oriental, el jardín chino, que tiene toda una filosofía, ¿verdad? De reflexión, de encuentro con la naturaleza, de equilibrio de energías, entre otros, ¿verdad? Tiene un concepto súper sofisticado. Tenemos algunos ejemplos como este jardín griego que ustedes ven, o el jardín babilónico, que es una ilustración, o los jardines del Palacio de Versalles, que son jardines de poder. Estos jardines de poder, bueno, porque es importante mencionarlos, porque eran la máxima expresión justamente del poder de modificación que tenía en ese momento el rey o el emperador de la cultura para alterar el medio que lo rodeaba, utilizando sus influencias económicas, sus influencias políticas, sociales, geográficas e inclusive hasta militares, ¿verdad? Por ejemplo, uno que es así como el ejemplo claro de jardín de poder son los jardines babilónicos. Porque si ustedes han escuchado, ¿verdad? Los jardines babilónicos eran una cosa, bueno, maravillosa, ¿verdad? Era una jungla verde y abundante en medio de un desierto árido, pero una zona de esas así, súper áridas. Y bueno, la historia así rápidamente era que la esposa del emperador venía de un lugar montañoso y al ser llevada a un desierto, y ella estaba que se moría por regresar a su montaña, y entonces lo que sucedió fue que el emperador trajo el agua de los ríos a través de bombas
hidrológicas y sistemas de canales y demás, y convirtió la ciudad en una montaña, en un pedazo de montaña, para que su esposa no extrañara su lugar de origen. Y de ahí, entonces, al mismo tiempo, este emperador babilónico, pues demostró todo su poder y toda lo que era la evolución también de la cultura en cuanto a conocimiento, en cuanto a ingeniería, en cuanto a cultura y otras índoles. La siguiente, por favor. Bien, el paisajismo urbano, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, porque como ya les digo, les he dicho, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, cuando les decía hace un ratito, ¿verdad? Que el paisajismo es como un diseño de jardín, es un diseño de jardín que tiene 3 escalas de acción, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí en la imagen. Una macro, que bueno, se los voy a ejemplificar. Por ejemplo, bueno, yo vivo aquí en Moravia, entonces si yo hiciera una intervención paisajística urbana aquí en Moravia, a escala macro, sería como que yo tome todo el cantón de Moravia. Si yo voy a hacer una intervención a escala media, sería como que yo tome uno de los distritos de Moravia, por ejemplo, San Vicente, que es el distrito central, y una intervención a escala micro o micra, dependiendo, podría ser que yo tome un vecindario, por ejemplo, el vecindario de San Rafael, o que yo tome ya una calle, ¿verdad? Como que sea aquí donde yo vivo, una cosa así. Entonces, vean que son jardines, pero jardines que pueden tener magnitudes kilométricas de cientos de metros o de unos cuantos metros, o inclusive, como en este caso, que son diseño de huertas, que podrían ser huertas para mi propia casa, o podría ser una huerta para mi vecindario, para mi comunidad. Entonces ya estaríamos hablando de una intervención micro. Sin embargo, sin importar la escala en la que usted vaya a trabajar, hay varios estudios que nosotros realizamos previamente para poder determinar las variables que nos van a ayudar a realizar nuestro proyecto. Siguiente, por favor. Bien, aquí, bueno, tenemos como un esquemita muy básico de lo que son las etapas de desarrollo de un proyecto paisajístico. Primero tenemos el estudio del sitio, que ahorita se los voy a explicar de una manera más detallada. La delimitación del proyecto sería lo que sigue. Y por último, la participación ciudadana. Yo aquí, digamos, lo estoy poniendo como la participación ciudadana ya, digamos, como a la hora de implementación del proyecto. Pero la participación ciudadana comienza desde el momento en que usted inicia los estudios de sitio. Es súper importante en cualquier proyecto paisajístico que vayamos a hacer, participar a la comunidad, participar a las personas del lugar, porque el proyecto no lo estamos diseñando para nosotros, lo estamos diseñando para una comunidad, lo estamos diseñando para un grupo de personas, y esas son nuestros clientes, son nuestros receptores principales, y ellos son los que deben sentirse cómodos con el proyecto. La siguiente, por favor. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la visita al sitio. Esto es súper importante porque es muy difícil para mí realizar un diseño paisajístico asertivo si yo no conozco físicamente el lugar. Por ejemplo, muchas veces, no sé si ustedes han visto, sobre todo tal vez sucede aquí en Costa Rica con algunos moles, que usted llega y ve como el paisaje, ve los vecindarios, ves todo el entorno que hay alrededor del mall, pero el centro comercial como que no encaja en absolutamente nada con lo que tiene alrededor. Es como si hubieran agarrado algo y lo hubieran hecho incrustado. Esas cosas suceden lamentablemente cuando no hay una visita al sitio, cuando no se saltan pasos en los estudios de sitio. Entonces se realizan a veces, sí, en la maestría nosotros nos contaban de proyectos, sobre todo de hoteles,
de lujo aquí en Costa Rica, que los planos eran enviados de un estudio de un grupo arquitectónico en Nueva York y simplemente habían sido enviados y se le pasaban al maestro de obras y construyelo y listo. Entonces no había o sea, el arquitecto estadounidense ni siquiera tenía idea ni siquiera de dónde estaba Costa Rica, ni las características del lugar, ni nada. Simplemente le dieron las medidas, haga el diseño, él lo mandó el plano y se hizo. Y muchas veces vemos muchas situaciones desafortunadas que se dan justamente por el no conocer el lugar, ¿verdad? Ahí es donde usted empieza a ver, empezar a hacer tus propias observaciones, tener tus primeros contactos con las personas del lugar, comenzás a, inclusive a encariñarte, empezás a ver el potencial que tiene el sitio para realizar tu proyecto. La siguiente, por favor. Bien, este es otro análisis que es muy importante de realizar, que es el análisis de la geografía o la topografía del sitio del proyecto. Aquí es donde entran, bueno, las famosas líneas topográficas, que son las que estamos viendo en pantalla. Se los voy a explicar así rápidamente. Aquí, bueno, las líneas más negritas son las líneas topográficas principales, son las que marcan las alturas más pronunciadas, y las que son como líneas grisecitas son las micro líneas topográficas que nos van a describir pequeños volúmenes o alteraciones del terreno. Bien, ¿para qué son estas flechitas rojas que ustedes ven ahí en pantalla? Bueno, nosotros en paisajismo y en arquitectura se manejan lo que se llaman las escorrentías, o, como en este caso, que es lo que estoy marcando, las líneas de escorrentía. Son esos puntos, sobre todo en las curvas, ¿verdad? Donde se van como uniendo estas microlíneas de topografía, donde ellas se van uniendo. Eso lo que nos indica es que por ahí, si lloviera, por ahí va a escurrir el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el sistema natural de drenaje de la naturaleza. Y es muy, muy, muy importante en un proyecto tomar esto en consideración. No sé si a ustedes les ha pasado que tal vez en la casa hay a veces una zona del patio como que se estanca el agua y no, qué vacilón, ¿verdad? Uno siempre dice así, inocentemente, qué vacilón. Ahí en esa esquina siempre se estanca el agua cuando llueve. O a veces hay vecindarios en donde, pese a que uno ve que la carretera es plana, como que hay unos ciertos lugares donde el agua se estanca. Eso es porque se atropellaron estas líneas de escorrentía. Lamentablemente, a veces sucede también en algunos proyectos que hacen la escorrentía del lugar, del proyecto, totalmente opuesto a la escorrentía natural del sitio. Entonces ahí es donde también tenemos problemas de estancamiento de aguas y también el debilitamiento de suelos en algunos casos, lo cual es pues lamentable, es peligroso también. Ya muchas veces lo vemos en las noticias. Entonces, por ello también es importante tener esto en consideración, sobre todo cuando ya vamos a empezar a trabajar con otras áreas del análisis de sitios que vamos a ver en las siguientes filminas. La siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos las zonas de vida. Como ustedes ya me imagino habrán desarrollado en alguna de las otras charlas, bueno, tenemos aquí en Costa Rica 12 zonas de vida, lo cual es mucho para un país tan pequeñito como es Costa Rica, ¿verdad? Y como ya ustedes me imagino que sabrán, estas zonas de vida se van a dar por la sumatoria de agentes topográficos, climatológicos, por los constituyentes del suelo. Recordemos que Costa Rica, ¿verdad? Emergió del fondo marino. Entonces se trajo una gran cantidad de sedimentos, ¿verdad? Del fondo marino, además de su actividad volcánica que le ha dado sedimentos
y materiales en cuestión de minerales y nutrientes extras, ¿verdad? Lo cual nos da que un suelo muy fértil en términos generales en el territorio nacional, lo cual ha promovido el crecimiento de diversas especies vegetales, las cuales también dan refugio y alimento a muchísimas especies animales, llámense aves, insectos, mamíferos, reptiles, anfibios, etcétera. Algo que sucede, bueno, pues aquí nosotros tenemos 12 zonas de vida en nuestro país, es que las condiciones tanto climatológicas como topográficas y de suelo, dado que Costa Rica es tan pequeño, son muy similares, ¿verdad? Yo, bueno, viéndolo desde mi punto de vista como pintor, yo no diría que aquí en Costa Rica nos sucede como en otros países donde el territorio es muchísimo más grande, entonces como que el paso de una zona de vida a otra es como decir, de pasar de blanco a negro. Yo digo que aquí en Costa Rica nosotros tenemos como una degradación de grises muy sutil, ¿verdad? Entonces tenemos 12 tonos de gris, pero el paso es tan sutil que casi no se nota. Por eso es que también nosotros mismos en la cotidianidad no nos damos cuenta cuando pasamos de una zona de vida a otra. Y de hecho, eso también se ve reflejado porque muchas de las especies vegetales, lo digo por experiencia propia, porque cuando estaba en la maestría yo tenía que hacer muchas veces estos estudios de zonas de vida para los proyectos y entonces uno, ¿cómo les digo? Empezaba a ver que se repetían las especies vegetales, las especies de fauna, que se repetían las condiciones atmosféricas, se repetían muchas cosas. Las zonas de vida son muy comunicadas entre ellas debido a que las diferencias son mínimas, son muy, muy pequeñitas y entonces por ello es que tenemos la gran facilidad de que especies que uno popularmente diría, mira, esta especie vegetal sirve para clima cálido, la podemos encontrar en lugares súper fríos y súper lluviosos y viceversa. Al igual que también pasa con las especies animales, casi que en todo el territorio nacional están distribuidas. Solamente habrán algunas zonas de vida que albergan especies animales o vegetales muy específicas. Ahora que estamos en esta lámina, me gustaría nada más recalcar que tenemos aquí en Costa Rica una zona de vida que es la última, el páramo fluvial subalpino. Esta zona de vida es muy chiquitita aquí en Costa Rica y es muy importante porque resulta que ella viene desde Sudamérica hasta aquí, hasta nuestro país, llega a esta área, esta zona de vida, que es una zona de vida muy particular por el suelo, por el tipo de vegetación y por la fauna que también alberga. Esto es, por ejemplo, como cuando vamos de Cartago hacia Pérez Celedón, ahí que ya empezamos a pasar los tramos que llaman del páramo, que es cuando ya la vegetación se vuelve como más chiquitita, más enana, y es donde, por cierto, la ruta se vuelve más fría. Este, es un ecosistema muy, muy frágil, es un ecosistema muy particular. De hecho, les invito a que se den una vuelta por esa carretera hacia Pérez Celedón para que ustedes mismos paren un toquecito y vayan y vean, o sea, la consistencia del suelo, las plantas, el tipo de animales que se pueden ver ahí, es un poquito ya más diferente de lo que vemos en las demás zonas de vida de nuestro país. Y esto es también importantísimo de recalcar porque es un área, es una zona de vida que se encuentra en peligro de extinción. Entonces, también es importante recalcar en este momento. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, esto era uno de mis trabajos favoritos en la maestría, hacer la paleta vegetal. Generalmente uno lo que hace es un levantamiento de especies cuando uno llega al sitio, empezás a identificar, mira que hay tal tipo de árboles, se presenta tal tipo de enredaderas, qué sé yo, ¿verdad? En este caso, quise hacer la paleta vegetal aquí como un pequeño ejemplo con
lo que son plantas de huertas, como ustedes pueden ver. Bueno, la letra, como ustedes pueden ver, tal vez ven ahí, notan como que hay un cambio en la fuente. Eso es porque hay un tratado de cómo se debe hacer esta paleta vegetal. O sea, a mí ningún botánico me dejaría mentir al respecto. Entonces, la letra siempre tiene que ser Arial número 12. El nombre científico tiene que ir en itálica, es obligatorio. Y bueno, en este caso, ustedes pueden ver que primero tenemos la columna que dice nombre común, el nombre científico, la familia botánica, y ya luego vienen otras columnas opcionales. Podemos poner la columna de si la especie es nativa o es introducida, la fotografía. A mí honestamente me agrada mucho poner la fotografía de la especie porque ilustra y también da un efecto más agradable a la paleta para que no se vea como tan seca, ¿verdad? Tan sin gracia. Algo que es muy importante a la hora de levantar la paleta vegetal es que los nombres científicos, bueno, la paleta se va a ordenar alfabéticamente con los nombres científicos. Entonces, si ustedes ven ahí, un momentito en la lámina, podrán notar que los nombres los científicos se encuentran en orden alfabético y no necesariamente el nombre común tiene que ser en orden alfabético. Por ejemplo, si, bueno, aquí fue como una casualidad, pero tal vez si digamos el tomate hubiera sido su nombre científico, el Capsicum annum, el tomate hubiera estado de primero, no el chile. ¿Ok? También otra cosita que es importante de mencionar con respecto a la paleta vegetal, bueno, es la familia botánica. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos dos especies que se nos repiten, que pertenecen a la Solanaceae. Ok, a mí ¿de qué me sirve saber a qué familia botánica pertenece? Ok, cuando yo busco características de las familias botánicas, como en este caso, la Solanaceae, empiezo a encontrar cuáles son las características morfológicas, o sea, qué tipo de verde tienen sus hojas, qué características tienen sus tallos, la forma de la hoja, la forma, color de los frutos, las utilidades, si son frutos medicinales, si son frutos nutricionales, si son frutos para materia prima, si tienen contraindicaciones, si requieren mucha luz solar, si requieren mucha agua o poca agua, si son o no son resistentes al viento, porque recordemos que hay plantas que con una ráfaga de viento se quiebra la planta, entonces son plantas que requieren un soporte, qué sé yo, una varillita, un palito y estar ahí amarradas para poder soportar las ráfagas del viento, entre otras cosas. Por eso es que es importante hacer la paleta vegetal para tener, bueno, primero tengo el nombre común, porque por ahí voy a empezar. Consigo el nombre científico e inmediatamente voy a tener la familia botánica. Y así obtendré todas estas cualidades que me ayudarán a poder seleccionar mejor las especies para mi proyecto y evitar a mayor medida, ¿verdad?, posible, contraindicaciones o problemas a futuro con las plantas que yo selecciono. Lo siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que es el análisis climático, que también es muy importante aquí en el paisajismo urbano. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos las 6 zonas climáticas de Costa Rica, que, bueno, su distribución es bastante similar a la de las provincias, pero está, bueno, como ya se dijo anteriormente con las zonas de vida, también las zonas climáticas están distribuidas por las cualidades atmosféricas, la temperatura, el viento, eh, los aspectos geomorfológicos, la presencia de cuerpos acuáticos, llámense ríos, llámense mares, lagos, vegetación del lugar, entre otras. Entonces tenemos 6 zonas, ¿verdad? No van a ser 7 como si fuera la provincia,
¿verdad? Porque los límites van a ser establecidos justamente por los componentes que les acabo de mencionar. Sin embargo, recordemos que aquí en Costa Rica tenemos también lo que son los microclimas, que es cuando la zona de vida, perdón, la zona climática empieza a encontrar empieza a chocar, digamos, o empieza a fusionarse con las cualidades de las zonas de vida. Entonces es como cuando vamos tal vez por el Braulio Carrillo y que el día está soleado, bien bonito, y de un momento a otro nos topamos un aguacero, después otra vez estaba el día bonito, después tenemos neblina, después nos llueve, y aquella cosa, ¿verdad? Sí, es justamente porque es donde las características de la zona de vida más las de la zona climática se unen y entonces crean microclimas. El siguiente, por favor. Bien, en el paisajismo urbano también tenemos el microclima urbano, que van a ser aquellas condiciones climáticas asociadas a los elementos arquitectónicos. Llámense en edificios, llámense en casas, llámense inclusive hasta los elementos del mobiliario público. Entonces, va a afectar lo que es la temperatura promedio, la radiación solar, la sombra. Aquí en el paisaje urbano va a ser importantísimo, ¿verdad? Porque tenemos sombras proyectadas por los edificios, por las casas, por las tapias, por los postes de la luz, entre otros. La humedad, porque pese a que nuestro entorno tiene un porcentaje de humedad relativo natural, al nosotros introducir los edificios y demás componentes arquitectónicos, los materiales también van a generar microclimas que van a crear su propia humedad. De ahí entonces que a veces nosotros decimos que en nuestra habitación, mira, aquella esquina es como muy húmeda, o que en tal lugar, mira cómo se concentra la humedad, es por la concentración, porque se genera como una especie de microclima dentro de los espacios arquitectónicos. Obviamente, bueno, la precipitación y también el viento. La siguiente, por favor. Ok. Todo lo que acabo de hablarles va a estar muy asociado a los materiales arquitectónicos que nos rodean, ¿verdad? Sean metales, sean vidrios, sea el cemento, sean adoquines, ladrillos, el asfalto, plásticos y demás. ¿Esto por qué? Bueno, hay algunos materiales como el metal, que es conductor, que entonces no solo va a atraer el sol, sino que él también como conductor va a retener el calor de la energía solar y también por eso va generando alteraciones pequeñas, pero genera pequeñas alteraciones en la temperatura, en el ambiente. Por ejemplo, tenemos el vidrio va a permitir obviamente el paso de la luz, va a reflejar un cierto porcentaje, como todos sabemos, pero el vidrio tiene una cualidad, es por eso que es utilizado para construir los invernaderos, que el vidrio no permite que escape el calor de la luz solar tan fácilmente. O como sucede con el cemento y el asfalto, son materiales que impermeabilizan la superficie del suelo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el suelo no va a poder absorber el agua naturalmente. Entonces son materiales que también atraen la luz solar, la rebotan poco y retienen también mucho el calor y al mismo tiempo impiden la absorción del agua por parte del suelo. Estos son factores que a veces tal vez nos brincamos o no los consideramos a la hora de un proyecto paisajístico urbano, porque estamos muy acostumbrados ya a las alteraciones de temperatura que generan estos factores de construcción en nuestro entorno. Pero bueno, vamos a ver las siguientes filminas para que vean cómo estos factores son importantes también de tomar muy en consideración. La siguiente lámina, por favor. Bien, esta es una laminita que yo había hecho para un proyecto de la maestría. Aquí, bueno, lo que estaba diciéndoles a ustedes hace un ratito, ¿verdad? Que hay que tomar en consideración las proyecciones de sombras de los edificios.
¿verdad? Entonces aquí podemos ver el edificio, cómo proyecta su sombra a diferentes horas del día. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque tal vez yo tengo pensado hacer mi huerta cerca de una tapia y del otro lado está la casa de 2 pisos de mi vecino, o tengo un edificio cerca y ese edificio proyecta una sombra en el área donde yo voy a construir mi huerta. Entonces, tengo que tomar muy en cuenta esto porque eso puede determinar el éxito o el deséxito de mi proyecto de paisajismo, ¿verdad? Porque voy a tener que entonces jugar con las horas de solaridad que voy a tener, o tendré que buscar otros dispositivos para compensar, ¿verdad? Además, también hay que recordar que hay plantas que requieren mucha luz solar, o tal vez se la pueden jugar con pocas horas de sol. Entonces, este tipo de ejercicios son muy importantes, sobre todo cuando hacemos paisajismo urbano, para determinar esta variable, porque esto puede colaborarnos o también nos puede eh, desfavorecer. La siguiente, por favor. Bien, esta es otra ilustración que yo había hecho para un proyectito también de la maestría. Una vez que ya hacemos, bueno, el análisis climático, ¿verdad? De la zona en la que queremos realizar nuestro proyecto, empezamos a disponer de los materiales arquitectónicos, como les había dicho a ustedes, y de los materiales vegetales para crear este control bioclimático. Son técnicas que se utilizan para generar ambientes agradables dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, bueno, yo en esta ocasión había hecho una observación a mi profesor de que muchas veces uno como peatón siente que literalmente se está friendo mientras está caminando por las aceras de San José, ¿verdad? Porque no hay casi árboles, casi no hay sombras, y es aquel sol directo, ¿verdad? Y usted sigue caminando y caminando y no encuentras como sombras y siente uno como que se ahoga. Entonces, aquí esta propuesta lo que buscaba era plantar árboles de mediano porte que con una cierta distancia para crear como un efecto de zigzag o como un ritmo visual y al mismo tiempo térmico. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Iría sombra, luz, sombra, luz, sombra. Entonces, eso lo que quería era generar, era como una especie de persiana, por decirlo así, vegetal, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos va a crear? Bueno, que voy caminando, ok, recibo sol, pero luego recibo un poquito de sombra, me refresco un toque, sigo caminando, recibo sol, recibo sombra, recibo sol, entonces se va generando como una temperatura media, una temperatura ambiente agradable, ya no es aquel calor, ¿verdad? Pero tampoco es una cosa fría, húmeda, ¿verdad? Y oscura. Al mismo tiempo, la propuesta buscaba generar bueno, las especies que yo estaba planteando para este proyecto eran especies que florean constantemente, entonces también era para generar ahí como una cuestión de integrar color al gris de la ciudad, de dar texturas, de generar espacios de encuentro, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿verdad? Ahí las personas hablando, para también generar un poquito de ritmo a la hora de caminar, que no sea simplemente un caminar por caminar, ¿verdad? Sino que haya como ese ritmo, ¿verdad? Luz, sombra, luz, sombra, y me va creando diferentes ambientes y voy encontrando diferentes cosas con un detallito tan sencillo, ¿verdad? Aquí es donde vemos cómo el paisajismo puede crear muchas cosas con cosas muy básicas y sobre todo con la introducción de pequeñas o medianas especies vegetales, como sería este caso. La siguiente, por favor. Bien, otra cosa que también es muy importante es el análisis socioeconómico y cultural del lugar donde yo voy a hacer mi trabajo. Bien, ¿esto por qué sucede? Bueno,
el lugar donde yo voy a trabajar, va a tener una cultura, va a tener una cotidianidad, una economía, la cual yo debo de conocer, la cual yo debo de respetar y la cual yo debo aprovechar como una variable de apropiación por parte de la ciudadanía. Por eso les decía desde el principio, o sea, desde que usted ya va a hacer la visita al sitio, ya es el primer momento, es el primer contacto y ese primer acercamiento a la cultura, a la economía, a la cotidianidad de los habitantes del lugar. No es lo mismo para mí hacer un paisajismo urbano para habitantes de San José Centro que hacerlo para personas de Limón. No es lo mismo hacer un proyecto de paisajismo para, qué sé yo, un club campestre o un hotel 5 estrellas, a hacer un proyecto de paisajismo para una comunidad. ¿Ven? Entonces, por ello es muy importante tener muy en cuenta la cultura, la parte social, la parte económica. También eso nos va a tirar muchas variables que nos van a ayudar a redireccionar el proyecto, a cuadrarlo y también a cerciorarnos de que ese proyecto realmente sea bien recibido por nuestros clientes o por las personas a las que nosotros estamos pensando, ¿verdad? O que queremos ayudar. La siguiente, por favor. Bien. Acá pasamos a lo que es a las entrevistas a los habitantes del sitio. Es súper importante. O sea, hay muchos métodos para hacer las entrevistas, ¿verdad? Podemos hacer un cuestionario, podemos hacer encuestas, hay muchas vías, ¿verdad? Podemos hacer un cuestionario virtual, podemos hacer un cuestionario o una encuesta presencial. Las vías son muchas, pero eso es muy importante porque es un proceso de retroalimentación riquísimo, ¿verdad? Ahí es donde usted va a escuchar a los habitantes, decir cuáles son las características, las cualidades, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos quisieran, con qué quieren que los ayuden, con qué quieren que sí, los ayuden, digamos, a progresar, ¿verdad? ¿Cuáles son las verdaderas necesidades del lugar? Y eso es importantísimo porque aquí es donde, eso es casi como una lluvia de ideas, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a enriquecer el proyecto, a darle de verdad el norte en caso de que tal vez a veces está tal vez muy disperso o hay mucha información, esto nos ayuda como ya a empezar a ver cuáles vertientes, cuáles variables de todos los estudios que les acabo de mencionar van calzando, cuáles son las que debo ir tomando para ir ajustándolos con las necesidades de los habitantes para suplir sus necesidades. La siguiente. Bien, aquí vamos con la etapa 2, que es ya la delimitación del proyecto. Una vez que ya yo he hecho las entrevistas a las personas, que he ido al sitio y he hecho todos los análisis de los que hemos venido hablando, es cuando yo voy a establecer los objetivos del proyecto. Bueno, los objetivos a mí, en lo particular, a mí me gusta que sean objetivos sencillos, que sean claros y muy concisos. Porque uno tal vez podría pensar, ¿verdad?, en objetivos con palabras muy sofisticadas y con una redacción súper complicada, pero puede hacer que entre tanta intención no hacemos nada. Yo prefiero simplemente, por ejemplo, que vamos a hacer lo de las huertas. Entonces, ok, vamos a realizar huertas en la comunidad. Vamos a emplear material de reciclaje en la realización de estas huertas. Se va a estimular la participación ciudadana. Son objetivos pequeños, ¿verdad? Sencillos, pero ven que son concisos. Y van a encerrar muy bien, van a direccionar muy bien el proyecto y van a evitar las salidas colaterales, ¿verdad? O que se pierda el norte del mismo. La siguiente.
Muy bien, las expectativas. Es importante, bueno, tener muy claro cuáles son las expectativas del cliente, cuáles son mis expectativas como diseñador, como agente de intervención y establecer cuál es el grado de compatibilidad entre mis expectativas y las expectativas de los receptores del proyecto para así, ¿cómo les digo? De esta manera lograr que el proyecto sea exitoso. La siguiente, por favor. Bien, establecer las dificultades. Hay que ser muy sincero, o sea, hay que hacer la autoevaluación, ¿verdad? Del proyecto, de lo que uno está investigando y ser crítico, ser muy sincero en esta parte. No podemos hacernos de la vista gorda cuando detectamos que hay problemáticas, que hay alguna dificultad de la índole que nos imaginemos, ¿verdad? No podemos hacernos de la vista gorda porque esto nos puede pasar la factura muy caro a la hora de implementar el proyecto. Tampoco tenemos que ver la dificultad como un obstáculo o como un impedimento para desarrollar el proyecto. Al contrario, la dificultad tiene que ser vista como una oportunidad de progreso, de crecimiento, ¿ok? Porque yo puedo yo puedo detectar muchas dificultades, por decir algo, digamos que, bueno, yo quiero hacer la huerta en mi vecindario, pero bueno, digamos que entre las entrevistas yo me encuentro con que hay una zona residual, como digamos un lote baldío, donde los vecinos lamentablemente están tirando basura, como llantas y qué sé yo, estañones y cosas así, ¿verdad? Que no pueden ser recicladas. Y eso también atrae otro tipo de situaciones negativas en el vecindario. Otras personas por ahí dicen se ve feo, ¿verdad? Y entonces uno de repente empieza a pensar, bueno, eso es una dificultad, es un problema. ¿Y qué tal si yo tomo ese lote baldío y lo convertimos ahí en la huerta? ¿Qué tal si yo tomo esa basura y la convierto en el material de trabajo? ¿Qué tal si yo participo a los vecinos en todo el proceso de limpieza, de construcción y de elaboración del huerto en ese lugar? Entonces, ven como la dificultad, ven como el mismo proyecto se encargó de resolver un problema y que el problema, en principio, que yo encontré, se convirtió justamente en la solución a todo, ¿verdad? Al problema, al problema que yo encontré, a la problemática que estaban viviendo los habitantes y más bien se convirtió en un potenciador, ¿verdad? Entonces las dificultades no siempre van a ser obstáculos, sino más bien oportunidades de crecimiento, de mejora y muchas veces son el indicador directo de solución del mismo proyecto. La siguiente. Establecer la población meta. Es muy importante porque a veces, bueno, queremos hacer tanto que nos despistamos, ¿verdad? No sabe, al final no logramos concretar. Entonces, bueno, hacemos todos estos análisis anteriores, las entrevistas que yo les estoy diciendo, para establecer nuestra población meta, para saber si estamos tratando con personas desde jóvenes, con estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, con adultos, con ancianos, con qué estratos socioeconómicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, la población meta es muy importante porque ahí es donde nosotros tenemos que enfocar el proyecto. Ellos son los clientes. Entonces, es muy, muy, muy importante establecer cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas para que mi proyecto sea exitoso y sea bien acogido por ellos. La siguiente, por favor. Establecer los recursos. Bueno, muchas veces cuando hablamos de recursos, lo primero que se nos viene a la mente es el dinero, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser el dinero, claro, es muy importante, pero también pueden ser los recursos humanos, o sea, los habitantes del lugar, recursos vegetales, los recursos geográficos, recursos hidrológicos, recursos como
si tengo el apoyo de la municipalidad del lugar, si tengo el apoyo de asociaciones, si tengo apoyo de instituciones, empresas u otras, ¿verdad? Todo eso son diferentes tipos de recursos. Recursos, todo aquello que yo que tenga a mi disposición para desarrollar de manera plena y de manera eficiente el proyecto. Entonces, a todo eso se le puede llamar también el inventario y no necesariamente tiene que ser solo el dinero. La siguiente. Bueno, aquí esta es una de las partes, bueno, era de mis partes favoritas cuando hacíamos los proyectos en la maestría, que es establecer las pautas estéticas o materiales del proyecto. En mi caso, como yo soy pintor y mi pintor favorito es Gustav Klimt, yo utilizaba obras de él, como las que están viendo en pantalla, para inspirarme en mis proyectos. Tal vez a veces cogía un cabito, ¿verdad? De los atuendos de los personajes, lo amplificaba y lo transformaba en un jardín. Claro, también tenemos otros tipos, ¿verdad? De fuentes de inspiración que podemos tomar, ¿verdad? Nosotros podemos buscar en internet, ahí encontramos gran cantidad de fuentes para, para inspirarnos, pero es muy importante la parte estética, que no sea solamente una cuestión, el hecho de que sea una cuestión funcional, como lo es la huerta, no necesariamente tiene que ser meramente utilitaria, puede también tener su estética para darle atractivo, darle interés, que sea algo llamativo, algo que invite a las personas a acercarse, a querer participar y al mismo tiempo darle un sello personal, no solo al proyecto, sino a la comunidad y que ojalá el proyecto comience a expandirse y comience a tomar también la comunidad o el lugar en el cual se va a instalar. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos algunas imágenes de la obra paisajística del paisajista brasileño Roberto Burle-Marx. Aquí podemos ver cómo el juego, ¿verdad? Ven como la creación de una estética personal puede darle gran riqueza, gran variedad, y convertir un proyecto de paisaje como en un cuadro gigante. De ahí otra vez, ¿verdad? Volvemos a lo que habíamos hablado al principio, el paisaje pintoresco. Aquí lo vemos muy, muy bien reflejado, ¿verdad? Este artista, pues él trabajaba, como ustedes pueden ver en las imágenes, realizaba texturas y colores, como manchas de colores, perdón, con piedritas, con los cementos, con los asfaltos, y creaba también texturas y manchas de color con las plantas, como ustedes pueden ver en las diferentes imágenes. Y de eso se trata justamente el paisajismo, jugar como con el entorno, como si fuese un cuadro, ¿verdad? Entonces la idea es que al final la persona transita y la persona interactúa dentro de un cuadro. Siguiente, por favor. Y la tercera parte del proyecto, que es cuando ya se hace la implementación o se busca hacer ya la implementación, que es la participación ciudadana. Bueno, como ya habíamos hablado, hay que hacer la entrevista, hay que tomar muy en cuenta, perdón, lo que son las necesidades de la población, hay que capacitar a la población, porque si las personas no tienen conocimiento, si no saben cómo, digamos, dar mantenimiento al proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, y ya las personas van a decir, no, es que yo no sé nada de plantas, yo no sé nada de dar mantenimiento a una huerta, entonces, ¿qué va a pasar? Las personas se van a quitar, ¿verdad? Popularmente. Y el proyecto DESI podrá tener las mejores intenciones, el mejor diseño, los mejores materiales, pero lamentablemente no va a tener la acogida si las personas no están capacitadas para poder darle el mantenimiento al proyecto. Aquí vamos a pasar ya luego a lo que son las asignaciones de tareas y de roles, las cuales no necesariamente tienen que ser, digamos, como que yo diga, bueno, estas personas se encargan únicamente de esto.
estas otras personas se encargan únicamente de aquello. No, puede haber una cuestión, ¿cómo se dice? Multidisciplinaria. Puede haber una cuestión en donde todos sabemos un poquito de todo, porque eso, bueno, enriquece, fortalece más el nexo entre los participantes y al mismo tiempo aligera las cargas. Ajá, porque es cierto, podemos tener especializaciones de funciones en el proyecto, pero a veces cuando una sección del proyecto sabe un poquito de la otra, se crean ganchos, ¿verdad? Ahí de colaboración, de solidaridad, y entonces eso va a favorecer, va a enriquecer más aún el proyecto. Y desde luego hay que dar seguimiento al mismo. No es que yo llego, hago todos los estudios que acabo de explicarles, vendo el proyecto, lo desarrollo, lo entrego y bueno, chao, chao, ¿verdad? Muchas gracias y no vuelvo a saber nada, no, hay que darle seguimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para primero saber cómo ha resultado y segundo, para que las mismas personas sientan ese apoyo y haya esa retroalimentación, ¿verdad? Que las mismas personas te comuniquen eh, qué han descubierto, qué ha pasado, qué progreso ha habido, y es algo enriquecedor para uno como diseñador, y al mismo tiempo uno puede llevar cosas nuevas también, ¿verdad? Y crear ahí toda una retroalimentación mutua. Es de verdad un paso muy bonito en este tipo de trabajos y por ello es muy importante. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar específicamente del jardín utilitario, que sería el jardín que yo considero que es el que aplica para este caso, que son los huertos. Vamos a la siguiente. Por favor. Bien, el jardín utilitario, bueno, es un jardín que sus orígenes vienen desde la Edad Media. Entonces, bueno, es un lugar, como lo dice, jardín utilitario, es un jardín de suministro. ¿Ok? Eran jardines que se colocaban en el centro de los castillos, en los centros de los monasterios, y era como decir, popularmente, era el refrigerador, era la cena del castillo, del monasterio o de la casa. Ahí usted, digamos, estaba cocinando y entonces usted decía, vaya un toquecito ahí al patio y me trae el orégano, ¿verdad? O vaya, tráigame el culantro. Entonces la persona iba al atrio y traía lo que se necesitaba. Entonces era un lugar donde se encontraban los alimentos, se encontraban las plantas medicinales y hasta las plantas que suministraban materia prima para la elaboración de objetos. Al mismo tiempo, bueno, ventajas que tiene el jardín utilitario, bueno, yo siento que es un jardín muy bonito porque, bueno, como aquí ustedes pueden leer, propicia el verde, o sea, agrega elemento verde al paisaje urbano. Este paisaje que a veces es tan grisáceo, que es tan impermeabilizado, ¿verdad? Que es una mole de concreto. Entonces, el jardín utilitario nos va a proporcionar ese verde, que muchas veces la misma urbanización va como erradicando, lo va haciendo a un lado, genera micropulmones urbanos, ya yo creo que para nadie es nuevo, ¿verdad? Que la contaminación en el aire, que el aire, bueno, que la contaminación en el aire, la contaminación en la atmósfera. Entonces, esto también nos va a crear una esponja, una pequeña esponja, ¿verdad? Que va a ir limpiando el ambiente y al mismo tiempo posee una gran versatilidad. Ok, ¿por qué se los digo? Porque el jardín utilitario al mismo tiempo se convierte en un lugar de encuentro, en un jardín de encuentro. Ahí llegan las personas por una cosa y terminan conversando, terminan recreándose porque, ok, usted llega, comienza a admirar el jardín, resulta que al jardín empiezan a llegar especies de polinizadores, mariposas, abejas, colibríes, empiezan a tal vez llegar aves, pequeños mamíferos. Y entonces, ¿esto por qué? Porque también al crear un pequeño ecosistema, se crea un pequeño ecosistema, la cosa, porque se crea una pequeña mancha verde y eso empieza a atraer todas esas especies de fauna
que, como se lo dije hace un momentito, ¿verdad? El mismo proceso de urbanización las va como corriendo, ¿verdad? De su hábitat normal y genera también por eso pequeños espacios de recreación. Y bueno, en estos tiempos de pandemia tan tremendos, es algo importantísimo, ¿verdad? El que las personas tengan un lugar donde ir y despejarse un momentito, inclusive la misma actividad del mantenimiento de las plantas, de la huerta, eso también es otra actividad de esparcimiento, de recreación, ¿verdad? Yo sé que muchas veces a nosotros nos han inculcado que la palabra ocio es sinónimo de vagancia. Pues no, la palabra ocio en realidad está relacionada con el tiempo de recreación, el cual es muy necesario para el ser humano. Y eso es otra de las características que este tipo de jardines pueden ofrecer en diferentes niveles. Vamos con la siguiente. Ok, aquí cuando hablamos de jardines utilitarios, vamos a hablar de los parterres. ¿Qué son los parterres? Bueno, como ustedes pueden ver, a mano derecha, en la ilustración medieval, bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? El jardincito en el centro del castillo, ¿verdad? Y van a ver que están las plantas distribuidas como en cuadrículas. Los parterres eran esas cuadrículas. El parterre podía ser colocado directamente en el suelo, podría estar directamente en el suelo, o podía también ser como una especie de jardinera, que es como lo que la lámina a mano izquierda nos está describiendo. Ahí vemos la distribución de los cultivos y en lo que es este jardín utilitario. Entonces, habían diferentes, ¿verdad? Como les estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Podíamos tener cuadrantes de medicinas, cuadrantes de materia prima, cuadrantes para alimentos, cuadrantes para plantas, inclusive, que lo que se encargaban era nada más de acompañar, como de crear masa vegetal complementaria. De hecho, esta lámina a mano izquierda, en la parte superior, lo que está describiendo es un pequeño laberinto. Ahí ustedes pueden ver las formas irregulares de las plantas. Entonces, para que vean la versatilidad de este tipo de jardines, ¿verdad? No era solamente una cuestión de suministro, sino que también ya se propiciaba el juego, la recreación dentro de los mismos. La siguiente, por favor. Bien, aquí ya vemos cómo el concepto del parterre o jardinera ya evoluciona, ¿verdad? En nuestros tiempos. Podemos ver, digamos, parterres súper sofisticados como la lámina superior izquierda, que es en madera, cajones de madera, con formas inclusive de estrella. Podemos hablar de parterres hechos ya en concreto, como la lámina inferior izquierda, o también con materiales de reciclaje como las láminas que se encuentran a su derecha, ¿verdad? Que están hechas ya con gavetas o con tubos. Lo siguiente. Ok, aquí también tenemos ya, me gustan estas láminas porque son ya posibles ideas para huertas dentro del paisaje urbano. Muchas veces dentro de los vecindarios, las urbanizaciones, hay personas que viven en residenciales, ¿verdad? Entonces no hay tanto espacio para sembrar directamente en la tierra. Entonces, bueno, esta opción, por ejemplo, estas funditas que las he visto mucho en los viveros, que las puedes colgar en las paredes. Bueno, es una buena opción para poder, si usted no tiene mucho espacio para sembrar y usted quiere tener una huerta, pues entonces usted puede optar por una de estas funditas para echar ahí la tierrita, echar las semillas y ahí empieza a germinar el jardín. O también como lo vemos a nuestra derecha, ¿verdad? Con los cajones que pueden ser de estructuras de antiguas gavetas o estructuras que podríamos haber construido también, si queremos, pero
que, bueno, nos dan ideas de cómo poder aprovechar esos espacios a veces residuales dentro de la arquitectura. Siguiente. Bien, aquí ya directamente lo que es el reciclaje de todos aquellos materiales, ¿verdad? Que muchas veces no pueden ser reutilizados, como muchas de las botellas plásticas o las mismas llantas que a veces dan tantos problemas. Aquí me gusta esta lámina de las llantas porque nos permite ver que podemos intervenirlas artísticamente y darles ahí un sello personal, darle ahí sí, un atractivo adicional a nuestra huerta. La siguiente. Algo que, bueno, considero que es muy valioso es el jardín vertical. No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Pero son esos jardines que, bueno, como el mismo nombre lo dice, se desarrollan verticalmente. Aquí me gustó estas imágenes porque nos dan ideas de cómo podemos reutilizar las botellas, ya sea la estructura entera o la mitad, para generar nuestra huerta en pequeños espacios urbanos, como pueden ver en las imágenes. O también podemos inclusive reutilizar madera residual de construcciones, a veces quedan por ahí, ¿verdad? Tablas, y otros tipos de materiales que no sabemos qué hacer con ellos y podemos reutilizarlos para generar cajones o este tipo de estructuras, o inclusive estas mismas plataformas que se utilizan para llevar la mercancía en camiones o almacenarlas en tiendas, y que muchas veces las vemos, esas plataformas ahí tiradas, esperando que se las lleve la basura. Entonces podemos adaptarlas a un muro en nuestra casa o en nuestra misma comunidad, dependiendo de donde nosotros queramos trabajar la huerta, para poder desarrollar un jardín vertical, que yo siento que es como una muy buena opción si no tenemos mucho espacio para desarrollar un proyecto de este tipo en nuestros hogares. La siguiente. Bien, hasta aquí, bueno, sería mi intervención. Les agradezco mucho la atención. Ahí disculpen las equivocaciones. Cualquier consulta, cualquier cosita que ustedes necesiten, me pueden localizar en mi correo personal, otodelahoja@gmail.com, y con mucho gusto les puedo ayudar. Y tenemos también un poquito ahí una pequeña bibliografía. También es importante de mencionar. Está en la siguiente lámina, por favor. Ok. Sería, bueno, el Convenio Europeo del Paisaje, la Carta de la Tierra y la Carta de Atenas. Estos son documentos que ustedes pueden consultar en Internet y que les brinda, bueno, conceptos, definiciones y parámetros de cómo se desarrolla o cómo debe de desarrollarse un proyecto paisajístico, ya sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural o en cualquier otro ambiente. Y bueno, por mi parte, bueno, eso sería todo. Espero que esta charlita pues haya sido de mucho provecho para ustedes, que les haya logrado dar una luz, ¿verdad? Porque muchas veces queremos hacer un proyecto, pero no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué debemos de tomar en consideración para que nuestro proyecto sea exitoso. Entonces yo espero que de mis palabras les hayan dado un poquito ahí de luz al respecto. Cualquier duda. Ale, no, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que uno no está siempre en contacto con este tipo de conceptos, ¿verdad? Entonces, nos parece súper interesante. Mucho de lo del proyecto en general, de lo que es el TCU, pues se enfoca en la intervención del espacio. Y pues lo hemos hecho muy enfocados en cada comunidad, lo que la comunidad quiere, lo que se necesita. Entonces, escucharlo hablar, ¿verdad? Encontramos un montón de puntos comunes,
¿verdad? Como esto de las entrevistas, ver cómo mejorar el tejido social a través de la reactivación de un espacio, ¿verdad? Como era cuando usted hablaba del lote baldío, ¿verdad? Que tenía un montón de problemáticas y todo. Y bueno, también donde se habla de lo que necesita la gente, ¿verdad? Y pues en este momento el componente físico-social es un poco problemático, pero qué importante saber, digamos, qué necesita nuestra familia en nuestra casa para saber también, además de si hay sombra, si hay humedad y todo el asunto, qué tipos de cultivos, ¿verdad? Porque digo yo, aquí se me da muy bien el tomate, pero aquí nadie come tomate, nadie le gusta, ¿verdad? Entonces también saber de qué manera eso que vamos a producir nos va a ayudar no solo como para que se vea bonito, sino que también va a hacer que socialmente nos unamos, ¿verdad? Porque es complicado estar todos metidos en la casa, ¿verdad? Entonces, por lo menos, de repente el día anterior hubo algún problema entre la familia, pero el otro día por lo menos podemos hablar de cómo está creciendo el culantro, ¿verdad? Entonces, son pequeñas cosas que uno dice, pucha, es algo muy mínimo, pero ¿cómo puede esto afectar de manera positiva la convivencia, verdad? Entonces, o sea, sí me parece súper, súper importante, de verdad, tomar todo esto de esta manera macro, ¿verdad? Bueno, micra, porque sería algo pequeño, pero hacerla aún más, casi que nano, ¿verdad? Para que podamos tenerla en nuestras casas y pues con la excusa de poder aprovechar el espacio, el tiempo y pues todas estas situaciones. Entonces, bueno, por ahorita creo que no teníamos consultas en el live, pero de verdad, o sea, agradecer un montón este espacio, el tiempo que sacó, lo detallado de la explicación y ojalá que no sea la última vez que vamos a tener por aquí y que cuando podamos volver a la presencialidad, de repente nos puede ayudar en las comunidades a ver cómo vamos trabajando, porque si no, la verdad claro. Súper interesante el tema. Con mucho gusto, la verdad que sí, o sea, para mí ya les digo, o sea, un gusto, un honor, siempre cuando se trata, ¿verdad? El alma mater, usted sabe que uno siempre agradece tanto porque de verdad que con todo y todo, en la UCR a uno le ha dado mucho, 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 mucho. Y sí, como usted estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Y yo mismo lo dije en algún momento. Bueno, usted me conoce, ¿verdad? Usted sabe que yo soy bueno para estar sembrando por todo lado. Y muchas veces el mismo mantenimiento de las plantas, a uno lo desestresa, se le olvida todo el estrés, se le olvidan a uno los problemas, se levantó de malas, ya va usted, le das el mantenimiento a la planta, la sembras, la rectificas, lo que sea, y ya se vuelve relajado. Otra cosa. Y digamos aquí en la casa muchas veces el tema de conversación es el crecimiento de las plantas, ¿verdad? Entonces, es una convivencia con un ser vivo, ¿verdad? Aunque él no esté hablando, no le esté hablando, ahí hay una cuestión de un enlace importante. Exacto. No, y es que también las plantas es increíble, de verdad, la energía, la atmósfera que transmiten. Y bueno, por ejemplo, yo lo digo por mi casa, ¿verdad? Que o sea, es increíble uno simplemente sentarse y de veras ver la cantidad de animalitos que llegan, la cantidad de aves y todo, o sea, de verdad que vale mucho la pena el reincorporar el elemento vegetal a los espacios urbanos y como volver a tener esa costumbre que tenían nuestros antepasados, ¿verdad? De tener sus propias medicinas, sus propias hortalizas, todo a la mano, ¿verdad? Y el estar en eso, darle el mantenimiento a esas muchas de las enfermedades que vemos, ¿verdad? Son producidas por el estrés, ¿verdad? Dice la gente que el estrés, que el hacinamiento, que una cosa, que la otra.
pero es que también no tenemos distractores, ¿verdad? Estamos muy ceñidos en nuestro trabajo, en la computadora, el celular, las aplicaciones, y como que hemos desplazado mucho esa parte natural de nuestras vidas. Entonces sí, es importante y realmente es muy interesante los beneficios. Ok, no, buenísimo. Entonces, bueno, agradecer nuevamente a todas las personas que estuvieron en la transmisión en vivo y los que lo vean pues posteriormente. Igual si gustan pueden dejar comentarios y con mucho gusto se los estaremos pues solventando en la medida de nuestras posibilidades y pues los invitamos a seguir la página. Recuerden que día a día estamos publicando cuestiones que tienen que ver con este asunto de lo que es el trabajo de la huerta en casa y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Bueno, Luego, hasta luego. Pura vida. pura vida.